¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, perdón primero por el retraso, las cosas de eventos en vivo, ¿no? Bueno, mi nombre es Alexander Cabeza, soy Solutions Architect en Amazon Web Services y mi idea hoy es venir a presentarles cómo se pueden gestionar migraciones hacia la nube. Así que por obvias razones, principalmente voy a hablar de herramientas de AWS, pero sí que voy a dejar muy claro cuándo es posible usar cualquier otro tipo de herramienta nativa de cualquier otro de los productos, ¿no? Entonces, aunque me refiero un poco más a tecnologías de AWS por la familiaridad que tengo con ellas, no es obligatorio de ninguna forma utilizarlos, ¿no? Lo importante aquí es el proceso o el framework o la forma de trabajo o los pasos a seguir, buenas prácticas, etcétera, como lo quieran llamar, y no tanto las herramientas que le voy a mencionar que de AWS como tal. Sí que les voy a mencionar opciones de otros partners, otros proveedores, herramientas nativas de cada uno de los productos y la idea es, también les voy a ir comentando, cómo las pueden ir seleccionando de acuerdo a sus necesidades. Muy brevemente la agenda que tenía preparada para hoy, que seguramente la adaptaré en base al tiempo que me queda por limitaciones técnicas. Bueno, primero es ver muy rápidamente cuáles son los business drivers, ¿no? O cuáles son esos objetivos que tiene la empresa para migrar a la nube, porque siempre se migra para lograr un objetivo, ¿no? No solo se migra porque se está utilizando mucho, porque es una tecnología guay o porque hay un montón de hype por utilizar la nube, sino que siempre hay una razón, no solo técnica, sino también de negocio o a nivel de empresa, de producto, por la cual se quiere migrar. Luego voy a hablar un poco del framework de migración que se utiliza en AWS, que es una solución que se ha desarrollado a través de cientos de proyectos que se han hecho, y pues algún detalle que he vivido yo mismo haciendo migraciones a gran escala. Sí que cuando me refiero a migraciones de gran escala, no necesariamente son migraciones enormes. Podemos estar hablando de migraciones de unas pocas aplicaciones, 10, 15, 20. Podemos estar hablando de docenas, cientos o incluso miles de aplicaciones que se tengan que migrar. El framework funciona exactamente igual para todos los casos, ¿no? La idea es ir utilizando esas herramientas y esos pasos para lograr la migración. Luego voy a hablar de las 3 fases principales que se identifican cuando se quiere preparar una migración a gran escala, bien sea porque sean unas pocas aplicaciones o quieren cerrar o consolidar varios data centers completos. Vale, primero, ¿cuáles son pues, esos business drivers que tienen las organizaciones? Pues normalmente las conversaciones comienzan por costo, ¿no? Reducir el costo relacionado a la infraestructura, el costo relacionado a operar esa infraestructura, ¿no? Por ejemplo, ahora puede ser el costo de la energía, del agua, todo el tema de sostenibilidad, que tenemos que ser más eficientes o lograr más incluso con menos. Y aunque ciertamente las conversaciones normalmente comienzan por ahí, van evolucionando y se dan cuenta que sí, ciertamente al final siempre hay una cantidad de dinero que se quiere optimizar, bien sea por mejorar el producto, mejorar el desempeño, reducir la cantidad de infraestructura que se tiene, reducir los riesgos que se tienen con la infraestructura. Sí que siempre hay también una mejora que se quiere lograr, ¿no? A nivel de resiliencia, desempeño, operabilidad, de DevOps, mejorar el producto, hacerlo más rápido, más flexible, poder innovar más rápido, poder sacar más cosas al mercado más rápido. Así que, ¿cuáles son los más comunes que se tienen? Pues bueno, actualmente uno de los más comunes es adoptar nuevos servicios más rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos ahora hablando de tecnologías súper disruptivas como AI o Machine Learning, que vienen ya desde hace muchos años, pero sí que ahora con las nuevas herramientas como ChatGPT o Copilot o todas estas herramientas que provienen de modelos, de LLMs o de estas inteligencias generativas, sí que es muy costoso si ustedes lo quieren hacer por sí mismos en sus propias instalaciones, ¿no? Necesitarían máquinas enormes para entrenar los modelos, tendré que comprar las máquinas, y eso ya de por sí genera un desafío interesante, ¿no? Porque necesitan las instalaciones donde van a colocar las máquinas, necesitas colocar las máquinas, los racks, necesitan comprar los CPUs, las GPUs, memoria, discos. ¿Y qué pasa si además se nos rompe, se nos inunda el edificio, hay un fallo de electricidad? Pues necesitaría tener 2, ¿no? Porque entonces también necesitaría un activo, necesitaría tener algún tipo de respaldo. Entonces se comienza a complicar un poco solamente el hecho de poder probar algo como uno de esos algoritmos, ¿no? Cloud sí que permite, en general, hacerlo de una forma mucho más sencilla. Tienen un modelo de pagar por uso, entonces pueden desplegar máquinas enormes solamente por un día, probar, entrenar el modelo, apagarla y ya está. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de cosas que permiten innovar más rápido, desarrollar más rápido, tomar ventaja de un montón de servicios que ya están disponibles, que
por defecto son seguros y ofrecen mucha más escalabilidad de lo que normalmente se puede generar en un data center privado o de un cliente, pues son algunos de esos business drivers, ¿no? que se quiere lograr más allá del costo. Entonces, hablando muy rápidamente del Migration Framework que tiene AWS, tiene bastante sentido, aunque diga AWS en general, pues tiene bastante sentido y es muy sencillo de entender. Básicamente divide todo el proceso de migración desde que se concibe la idea de querer comenzar a migrar a la nube hasta que se realice el proceso de migración en 3 fases. Uno es la fase de evaluación. La fase de evaluación es muy sencilla, es muy rápida. Lo que se quiere lograr es identificar todas las cargas de trabajo que se quieren migrar hacia AWS. ¿Con qué me refiero a cargas de trabajo? Bueno, aplicaciones, aunque el término de aplicación es un poco laxo o puede influir en muchas cosas. Yo me refiero a aplicaciones a nivel de negocio, ¿no? Como, por ejemplo, una web bancaria, ¿vale? Pues puede ser la parte de personal banking o de wholesale banking, ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y después, toda la infraestructura que tiene por debajo que le da servicio. Cuando hablo de eso, hablo de su infraestructura a nivel de bare metal o a nivel de servidores en los data centers. Después viene a nivel de sistema operativo, licencia, manejador de base de datos, servidor de aplicaciones, servidor web, si tienen algún proxy, si tienen máquinas para firewall, etcétera, ¿no? Que a eso se refiere a la fase de acceso. Es poder identificar rápidamente cuál es el alcance de esa posible migración. Si voy a migrar todo mi data center, pues bueno, ¿qué tengo yo dentro de mi data center? ¿Cuántas máquinas tengo? ¿Qué tiene instalado cada máquina? ¿Qué versiones tiene? ¿Están todavía en soporte? Las licencias que tengo me permiten poder migrar ese tipo de aplicaciones y esos sistemas operativos, esos servidores a la nube. ¿Son compatibles con la nube o con el proveedor al que yo quiero migrar? Eso es lo que se realiza principalmente en la fase de evaluación. Luego que se tiene eso, se identifican las tecnologías que se quieren migrar, o por lo menos a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué pasa si tengo mainframe? Entonces voy a necesitar especialistas de mainframe. ¿Qué pasa si tengo SAP? Necesito especialistas de SAP, si tengo VMware, etc. Una vez identificado eso, pasamos a la fase de mobilize o de movilización. Esta fase pues, se realizan muchas cosas en paralelo. Una es, primero, validar exactamente todo lo que tenemos. Para esto ya normalmente no se hace a mano, se utiliza algún tipo de herramienta de discovery de aplicaciones. AWS tiene las suyas, los partners tienen otros proveedores tienen las suyas. Un ejemplo de Amazon es el AWS Discovery Service, pero también otros partners tienen, por ejemplo, pueden utilizar CloudAmize, que también hace lo mismo, que básicamente son herramientas que les permiten hacer discovery en las redes que ya tienen disponibles de todas esas aplicaciones o no solo de las aplicaciones, sino de toda la infraestructura que tienen, tráfico de red, cuánto es el tráfico que sale y sobre todo la interconexión en las máquinas, ¿no? Para entender la interdependencia que existe entre las máquinas y los procesos o las aplicaciones que se ejecutan sobre ellas. Luego que se tienen todo ese inventario de infraestructura, ya se ha analizado ese inventario, tenemos que comenzar a migrar, ¿no? Tenemos que comenzar a probar cómo podemos migrar. Los desafíos más grandes en una migración no necesariamente son técnicos. En la mayoría de los casos se puede realizar la migración mediante una cantidad de herramientas que les voy a mencionar a continuación. Pero el desafío real es la transformación que se tiene que hacer en los procesos de la empresa. ¿Por qué? Porque imagínense que ¿cuánto tiempo les toma a ustedes, por ejemplo, abrir un ticket para pedir un nuevo certificado? Algo tan sencillo como eso. O yo quiero ahora un nuevo usuario para mi base de datos, ¿no? Normalmente se tiene que abrir un ticket, tiene un SLA de 2 o 3 días. Para una aplicación o para que lo tengan que hacer una vez, no importa mucho, ¿no? Son 2 o 3 días y lo hacemos. Pero ¿qué pasa si yo tengo que abrir, como me pasó a mí en un proyecto, tengo que migrar 3.500 aplicaciones? Imagínense el equipo de operaciones cuando yo le abra 3.500 tickets porque necesito 3.500 cuentas de AWS para migrar las aplicaciones. Y eso es por cada entorno. Entonces, ya necesito que 10.000 cuentas, te voy a abrir 10.000 tickets, ya no escala, ¿no? En un proceso de migración a escala, ese tipo de procesos organizacionales ya no funcionan, ¿vale? Entonces, tenemos que comenzar a probar qué procesos van a poder escalar durante la migración y cuáles no. Y los que no, hay que cambiarlos, porque si no, el proyecto finalmente de migración no va a funcionar. Lo mismo sucede con, por ejemplo, seguridad. Normalmente todas las aplicaciones pasan por un proceso de seguridad, de revisión de seguridad antes de salir a producción. Cuando es una por una, o desarrollamos o tenemos salidas a producción cada mes, o incluso cada semana, pues es manejable. Pero ¿qué pasa si yo tengo 1.000 al mismo tiempo? ¿Realmente puedo validarlo? Pues normalmente la respuesta es no.
Entonces hay que cambiar el proceso, ¿no? Hay que automatizar todas esas revisiones. Se puede hacer, no sé, algún tipo de revisión de seguridad en AWS, pueden utilizar Prowler, o hay muchas herramientas que ayudan con la parte de testing de seguridad de la infraestructura. Si utilizan infraestructura como código, como Terraform, pues pueden hacer validaciones sobre el propio código. O si tienen pipelines, pues agregar todas esas pruebas que en su pipeline prueben la aplicación de forma automática. Luego, que ya sabemos que vamos a migrar, sabemos exactamente cómo lo vamos a migrar, porque ya probamos todos esos procesos y sabemos no solamente cuál es nuestra fuente, sino cuál es nuestro target en donde nosotros queremos migrar. Por ejemplo, si yo quiero migrar un Oracle, o un SQL Server, o un Postgres, o un MySQL, ¿a dónde lo voy a migrar yo? ¿Lo quiero migrar directamente en una infraestructura donde yo quiero volver a instalar un Oracle? ¿Yo quiero ir a un servicio manejado por algún proveedor? ¿O directamente quiero cambiar el motor de base de datos? Quiero refactorizarlo, ¿no? Quiero pasar de un Oracle a un Postgres SQL porque me quiero ahorrar el costo asociado de la licencia. Pues todo eso también lo vamos a ir viendo durante esa fase de movilización. Al final de la fase, lo ideal es tener un inventario completo de, por cada aplicación que yo voy a migrar, todos y cada uno de sus componentes técnicos, no solo a nivel de infraestructura, sino también de software. ¿Qué sistema operativo estoy utilizando? Estoy utilizando, no sé, Red Hat Linux, estoy utilizando Ubuntu, estoy utilizando Windows Server. ¿Qué versión tiene? La versión todavía está en servicio, la versión todavía tiene soporte, lo voy a actualizar antes o después de migrar. ¿A qué versión quiero migrar? Luego, lo mismo sucede con, por ejemplo, el motor de base de datos. ¿Qué Oracle tengo? Tengo un Oracle, no sé, 8. Lo voy a mantener, es una versión que ya no tiene soporte. Lo voy a actualizar. ¿A qué versión? Necesito realizar cambios a nivel de la aplicación para que me soporten esta nueva versión. Todo eso hay que crearlo en un inventario. Lo mismo sucede con servidores web. ¿Qué pasa si yo tengo un WAS Liberty? ¿Voy a mantenerlo o voy a cambiarlo quizás por un Apache Tomcat? ¿Qué versión de Tomcat es compatible con mi aplicación? La tengo que recompilar y volver a desplegar. Todo eso se tiene que crear en una especie de gran inventario que va a servir de guía a todos los equipos que van a realizar como tal la migración, que normalmente van a ser los equipos dueños de la aplicación con soporte de alguien más, o porque directamente lo van a hacer ellos mismos, van a tener ese mapa de ruta exacto de cada componente, cuál es mi fuente, cuál es mi target en mi nuevo entorno, ¿no? Si voy a mantener el motor, qué versiones, a qué versión voy a apuntar. Luego que ya tenemos todo eso, se migra, ¿vale? Aquí lo más difícil es normalmente esa parte, es la planificación de la migración, saber cuál es el componente al que yo voy a ir en mi nuevo proveedor, y luego de eso es ya ejecutar. ¿Cuánto dura más o menos una migración a gran escala? Imagínense que quieren migrar 1000 aplicaciones, 2000, 3000, ¿cuánto puede durar? Pues depende mucho del cliente. Pero las dos primeras fases normalmente sí están acotadas en tiempo. Una fase de, por ejemplo, de evaluación, aún con un proyecto muy grande, no debería tardar más de 4 semanas, ¿vale? Porque la idea es tratar de hacerlo muy rápido y apoyarnos en herramientas que hacen ese tipo de assessment de forma automática y solo se tardan unos días o unas pocas semanas. Y ya la herramienta nos va a dar toda la información. ¿Qué herramienta? Pueden utilizar, por ejemplo, AWS Discovery Service, AWS Migration Service, pueden utilizar CloudAmize, que ya les hace todo ese tipo de discovery por ustedes. Luego, en la fase, por ejemplo, de movilización, ¿normalmente cuánto puede durar? Pues entre 2 y 4 meses. ¿Por qué? Porque toma tiempo encontrar toda esa cantidad de infraestructura que hay que migrar, toma tiempo evaluar todos los procesos para mover una aplicación desde el data center donde ustedes tengan o del proveedor que tengan a otro, ver cuáles son los cambios. Y que en esa fase de movilización lo más importante es ejecutar pilotos, ¿vale? Probar, seleccionar 2, 3, 4, 5 aplicaciones de prueba y tratar de migrarlas en ese tiempo. Y con migrarlas no necesariamente es ponerlas en producción, pero sí ponerlas funcionando al menos en un entorno de pruebas. ¿Por qué? Porque tienen que probar cuáles son los procesos que realmente van a funcionar cuando hagan la migración, como lo que hablamos de los tickets. Si ustedes ahora dicen, no, seguro que yo puedo migrar una aplicación en un mes, probablemente a nivel técnico puedan hacerlo. Hay muchísimas herramientas para replicar datos, pueden utilizar rclone para migrar directamente datos, si están utilizando, no sé, OpenShift pueden utilizar Velero. Hay muchísimas herramientas de migración, pero sus procesos realmente lo pueden soportar. O sea, si ustedes abren un ticket hoy para pedir una cuenta de AWS, si es que tienen una cuenta,
¿cuánto tiempo se tarda? Si yo tengo que pedir un ticket para un nuevo certificado, para un nuevo usuario de base de datos, si cuánto tardan en hacer unas pruebas de regresión para yo salir a producción, cuál es mi estrategia de failover. Si todo eso hay que probarlo, porque muchas veces lo subestimamos y realmente ahí es donde tenemos el problema con las migraciones. Y luego, como tal, el programa de migración puede ser súper largo, ¿vale? Depende muchísimo de los objetivos que tengan, depende muchísimo de la capacidad que tengan cada año. Yo he estado en programas que pueden ir desde un año para migrar 40, 60 aplicaciones, a proyectos que pueden durar 7, 8 años porque tienen que migrar 2.000 o 3.000 aplicaciones, ¿vale? Entonces, eso ya depende un poco de cada empresa. En la fase de assess o en la fase de evaluación, bueno, pueden utilizar algún tipo de evaluación de madurez de la organización, ¿vale? Hay muchísimas empresas que tienen distintos modelos. Realmente habrán algunos más completos que otros, algunos serán pues, más adaptados a las necesidades de cada empresa. No hay uno que sea perfecto, pero lo importante aquí es que puedan evaluar todo esto que les estoy comentando. ¿Cuál es la madurez que tiene la empresa realmente o su capacidad para migrar? Por ejemplo, querer migrar si no tienen pruebas unitarias en sus aplicaciones es muy difícil, porque todas las pruebas las van a tener que hacer manual. Si no tienen un pipeline de despliegue de aplicaciones, va a ser muy difícil migrar, ¿vale? Porque los despliegues van a tener que hacerlos manual. Si hacen algo como email delivery para hacer los despliegues, les va a costar mucho migrar. Entonces, es mejor dar un paso atrás, que prueben qué procesos tienen y los que no tengan, desarrollarlos antes, porque les va a ahorrar muchísimo tiempo luego de la migración. Luego, en la fase de Mobilize, pues ya hablamos un poco de lo que se hace, ¿no? La idea de esta fase es no solamente conocer la infraestructura, fuente y target. No es solamente saber hacer estas pruebas para saber qué tipo de fallos tenemos durante los procesos de despliegue, qué nos faltan, sino también ver si realmente esta migración nos va a dar básicamente valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos va a costar muchísimo tiempo, muchísimo dinero, los equipos técnicos no la pueden hacer, de momento entonces no es el mejor momento para hacerla, ¿vale? Por eso tenemos que evaluarlo, porque quizás el resultado de esta fase es que aún no se está listo para hacer una migración tan grande a la nube, o que las aplicaciones no están preparadas, los equipos no están listos, porque bien sea no tengan el conocimiento o no tengan la automatización en su lugar para poder hacer la migración. Vale, la mayoría de esta es una arquitectura o un ejemplo de cómo funcionan, en este caso Migration Evaluator, pero, por ejemplo, otras herramientas como CloudAmize funcionan parecidas, ¿vale? ¿Qué hacen estas herramientas para hacer el discovery de aplicaciones o de infraestructura? Pues lo que hacen es, van a colocar un colector o un agente en alguna máquina directamente que se coloca en sus entornos de on-premises o en su data center. El agente o el colector va a tener una cierta configuración de credenciales o certificados para poder ir conectándose a las máquinas y obtener la información de cada una de las máquinas. Luego que esté probablemente un tiempo ejecutándose, idealmente se debería ejecutar a final de mes o inicio de mes, que es cuando hay más cargas de trabajo en la mayoría de las aplicaciones, pues lo que va a dar es básicamente una idea, de cuántos servidores tienen, qué tecnologías tienen, qué procesos ejecuta cada uno de esos servidores, cuál es la interdependencia a nivel de comunicación entre ellos y sobre todo van a tener el mapa de red para saber con qué IP se debe conectar cada máquina, que normalmente no es algo que se tenga a mano. Ahora, cuando hablamos de generar ese inventario de toda esa infraestructura que queremos migrar, ya tenemos pues todo lo que queremos migrar, no lo tenemos identificado. Ahora tenemos que elegir qué estrategia vamos a utilizar para migrarlo. En general, pues AWS tiene 7 estrategias diferentes, no necesariamente se llaman igual para todo el mundo. Aquí solamente es importante definir cómo se van a llamar para nosotros durante el proyecto, ¿vale? O durante el programa de migración. Parece una tontería, pero sí que es súper importante definir un lenguaje común y que para lo que alguien sea un tipo de estrategia, pues sea lo mismo, signifique lo mismo para todo el mundo dentro del proyecto. Porque sí que me ha pasado que se evalúa una estrategia de migración
todo el mundo está de acuerdo y cuando se ejecuta, en realidad no entendíamos lo mismo con esa estrategia de migración y se tenían expectativas diferentes de lo que se iba a hacer, ¿no? Y eso afecta la planificación, afecta las capacidades técnicas que se necesitan durante el programa y finalmente pues, el presupuesto y al final el propio resultado de la migración. Ahora, ¿cuáles estrategias de migración tenemos? Pues bueno, en general ya les comenté que hay 7. La primera, estaríamos hablando de recolocación. ¿Qué significa recolocar o una estrategia de migración hacia la nube de recolocar? Es básicamente mover exactamente lo que tienen y ponerlo en este caso AWS o en algún otro proveedor, pero manteniendo el mismo stack tecnológico. En este caso muy particular, o esta estrategia de migración es súper particular y normalmente solamente se toma para VMware. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en VMware va exactamente de VMware a VMware, pero on cloud. ¿Vale? Entonces, se utilizan las propias herramientas de replicación de VMware a el mismo producto de VMware, pero en on cloud. ¿Vale? Entonces, esta estrategia realmente es solamente para ese tipo de tecnologías. Después tenemos rehosting. Rehosting es el lift and shift de toda la vida. Es absolutamente todo lo que tengo con las mismas versiones, en exactamente las mismas condiciones. Básicamente lo clono en mi otro entorno, ¿no? Lo que voy a hacer es cambiar mi hardware o esas instancias bare metal que yo tengo directamente en mi data center por instancias virtuales. En el caso de AWS pues serán S2, en el caso de algún otro proveedor tendrá algún otro nombre, pero son en general máquinas equivalentes, ¿no? Si tenía pues, una arquitectura Intel con X cantidad de núcleos y tanta memoria de RAM, pues será una máquina equivalente en AWS, ¿no? Lo que hago es mover exactamente con una máquina con las mismas características, mantengo el sistema operativo exactamente igual, con la misma versión, mantengo mi mismo servidor de aplicaciones, el mismo servidor web, la misma aplicación con exactamente las mismas versiones. Lo que hago es básicamente clonarlo. Lo tomo de mi entorno local y lo pongo en la nube. Hay 2 formas de hacerlo, una manual y una automática. La manual es, si tienen pipelines, simplemente volver a apuntar los pipelines ahora en mi entorno de nube y volver a desplegar las aplicaciones. Y está la automática con herramientas de replicación que son capaces de clonar exactamente todo el entorno y de forma automática desplegarlos en uno nuevo. Después tenemos replatforming o replataformar. Esto lo que significa es, voy a tomar lo que yo ya tengo, voy a levantarlo, hago el lift, lo modifico un poco y lo vuelvo a desplegar. ¿Qué me refiero con modificarlo un poco? Pues imagínense que tienen un MySQL, un Postgres. El ejemplo más claro siempre es con un motor de base de datos. Normalmente ustedes lo van a estar gestionando. Ustedes tendrán un servidor que lo habrán comprado a cualquier tipo de proveedor, ¿no? A IBM, a Oracle, a quien sea, a Dell. Habrán comprado ese servidor, ustedes lo tienen instalado, tendrán un sistema operativo que también habrán adquirido algunos de estos proveedores y ustedes lo gestionan todo, ¿no? Ustedes tendrán alguna caja de discos, ustedes cambiarán los discos cuando se dañan, aumentarán con más cajas de discos o con más discos cuando necesitan más capacidad, agregarán otro servidor al clúster cuando necesitan mayor capacidad, etc. Pero ustedes gestionan todo, ¿no? La actualización del sistema operativo, el refresh del hardware, cuando pasa ya su ciclo de depreciación, actualizan la versión de Oracle cuando corresponde y ustedes hacen en general todo el mantenimiento. En Replatforming lo que hablamos es tomar ese motor de base de datos y pasarlo a un servicio gestionado. ¿Qué es un servicio gestionado? Pues un servicio que en el modelo operacional de la nube ustedes ya no van a tener que manejar, el hardware asociado a ese motor de base de datos, es decir, ustedes ya no van a preocuparse de qué pasa con el procesador, qué pasa con la memoria RAM, qué pasa con el disco duro. No tienen que manejar ese hardware, no tienen que manejar el sistema operativo donde está instalado ese manejador de base de datos. No tienen que preocuparse por actualizaciones, parches de seguridad del sistema operativo, ni tampoco del propio motor de base de datos. ¿Vale? Ya no tendrían que gestionar ni siquiera el propio motor de base de datos, no tendrían que actualizarlo, no tendrían que parcharlo, sino que de eso se encargaría ya directamente el proveedor. Pero mantendrían el mismo motor, ¿no? Lo que pasarían es de un motor, un Oracle automanejado, a un Oracle que se los está gestionando alguien más y ustedes lo único que tienen que preocuparse es como tal de la creación de la propia base de datos, ¿no? De los esquemas, queries, etc. Luego tenemos
repurchasing. ¿Qué significa recompra? Otro ejemplo súper sencillo de este tipo de casos es cuando ustedes están utilizando algún tipo de producto y lo que hacen es no volver a comprar la licencia, pero sí evaluar un cambio de licencia del producto que están utilizando, básicamente una versión SaaS. Un ejemplo súper sencillo para entender esto es Mongo. Imagínense que ustedes tienen un clúster de MongoDB con X cantidad de nodos. Ustedes están manteniendo todo en on-prem y deciden, no, yo quisiera aprovecharme de cloud, no quiero manejar todo este hardware y versiones y actualizarlos, ni agregar nuevos nodos o comprar nuevas máquinas cuando el clúster de Mongo necesita más capacidad. Pues bueno, deciden tengo mi licencia de Mongo, me voy a ir a Mongo Atlas. Mongo Atlas es el offering de SaaS de MongoDB. Es básicamente un Mongo gestionado, es un Mongo as a service, si lo quieren ver así, ya no se tienen que preocupar ni del hardware ni de ese tipo de cosas. Eso es lo que significa recomprar, ¿vale? Simplemente tienen un producto, que en este caso, pues como ejemplo puede ser MongoDB, lo tienen instalado, lo gestionan ustedes, lo tienen containerizado si quieren también, pero dicen, mira, yo ya no lo quiero gestionar, voy a hacer una evaluación de mi licencia para pasarlo a un SaaS, pero mantengo esencialmente el mismo producto, solamente que yo ya ahora no voy a gestionar nada de infraestructura. Ahora, refactoring. Esta es probablemente la estrategia más compleja y lo que quiere decir es voy a reconstruir todo mi código base, esencialmente. ¿Eso qué puede influir? Puede influir desde cambiar un motor de base de datos por otro, en el que tendría que cambiar todo, ¿no? Esquema, tipos, triggers, si tengo store procedures, los tendría que cambiar, si tengo functions, los tendría que cambiar todo eso. Eso directamente va a afectar a mi aplicación, especialmente si son viejas, ¿no? Las típicas que tienen hardcodeados los queries directamente como string en base de datos, que me pasa más de lo que ustedes creen. Entonces hay que cambiarlos, ¿no? Porque ya no es el mismo motor, obviamente su API, bueno, sigue siendo SQL, pero no es exactamente la misma implementación de SQL, ¿no? No todos los motores soportan exactamente lo mismo ni de la misma forma. Entonces, en refactoring es esencialmente cambio mi código base porque mi objetivo va asociado a ese cambio. Por ejemplo, ya no quiero seguir pagando licencias, pues refactorizo mi base de datos a una open source, me voy a un Postgres, a un MySQL, etcétera, ¿no? Pero no solamente eso, ¿qué pasa si tengo una aplicación y ahora la quiero modificar? ¿No? Ya no es quizás una aplicación muy vieja, una aplicación muy sencilla que puedo refactorizar directamente, por ejemplo, en Lambda. O la quiero pasar a microservicios y entonces la voy a refactorizar o voy a cambiar ciertas cosas para pasarla, no sé, a una arquitectura por eventos, por ejemplo. Entonces, refactoring lo que quiere decir es que vamos a hacer un esfuerzo considerable en transformar la aplicación o volverla a escribir en una tecnología que puede ser Cloud Native, como puede ser algo como Lambda, o porque simplemente voy a cambiar algo como el motor de base de datos que va a requerir un cambio sustancial en mi código fuente. También dentro de esta opción, pues pueden tener, bueno, por ejemplo, si quieren cambiar incluso algo tan sencillo como el servidor, al servidor web, si están usando un Liberty y su aplicación utiliza cosas muy particulares, pues la van a tener que refactorizar cuando se cambian a un Tomcat, por ejemplo, porque no tendrán cosas, no tendrán servicios disponibles en Tomcat que si tienen en Liberty, van a tener que reescribir un poco la aplicación para poder hacer que funcione. Las últimas dos son bastante sencillas, es retener. Imagínense que no encuentran el código fuente de la aplicación, que también me ha pasado. No encuentran el código fuente de la aplicación y la aplicación es muy antigua, tiene hardcodeado dentro del binario las IPs con las que se comunica, o tiene hardcodeado, no sé, usuarios y password, que también puede pasar, o tiene un montón de cosas, ¿no? Y realmente no se puede mover, o es tan complicado moverla, o no se pudo decompilar, o hacerle algún tipo de ingeniería inversa, en fin, es súper complejo moverla. Pues a veces la solución es no migrarla, ¿vale? Y dejarla exactamente como está, bien sea porque no es posible, bien sea porque incluso la licencia no me lo permite, bien sea porque no tengo ciertas cosas de la aplicación, como el código fuente, que normalmente es importante, no lo tengo, entonces la tengo que dejar exactamente como está. Y la última es retirar. Suele suceder que en estas migraciones grandes, una vez se hace un discovery, pues muchas veces tenemos servidores zombies. ¿Qué es un servidor zombie? Pues simplemente un servidor que no está haciendo nada.
Es un servidor que existe, pero tiene una utilización básicamente de cero, no se utiliza el CPU, no se utiliza una memoria RAM, porque quizás está utilizando una aplicación o está ejecutando una aplicación muy antigua que se dejó ahí corriendo por si, ¿no? Por si acaso la dejamos ahí porque como no sabemos con qué se conecta ni qué la consume, pues la dejamos ejecutándose ahí y ya. Pues cuando hacemos este tipo de programas, normalmente nos damos cuenta que hay máquinas así, ¿no? Porque tienen aplicaciones tan antiguas que ya nadie las usa y simplemente, si ya no tienen utilización, nadie ha llamado a esa aplicación en semanas, pues lo que tiene más sentido es que simplemente ya esa aplicación no se esté utilizando y se retira. O que tiene una utilización tan baja por alguna feature en particular que simplemente se opta por una refactorización de esa feature, se agrega a alguna otra aplicación y se retira el resto de esa aplicación. Bueno, este es solamente un estándar de más o menos cuando se ejecutan este tipo de proyectos las estadísticas en cuanto a porcentajes de cuántas aplicaciones se atañan a cada estrategia. ¿Y cómo decido cuál es la estrategia más, pues bueno, o la estrategia más acorde a mis aplicaciones? Bueno, primero, eso depende de los objetivos de la propia empresa o del propio equipo, ¿no? Porque quizás el equipo lo que quiere es comenzar a utilizar serverless. Pues entonces igual tengo que decidir en base a eso. Quizás hay equipos que dicen, no, mira, yo lo que quiero es ahorrar costos. Pues bueno, tendrá que tomarse eso en cuenta. O que para mí lo más importante es poder transformarlo y porque lo quiero mover a contenedores, ¿no? Y entonces quiero usar Kubernetes de orquestador. Pues entonces eso definirá cada una de las estrategias. Hay un árbol de decisión para cada una de las 7 Rs que tiene preguntas muy sencillas como esta, no exactamente relacionadas con una tecnología en particular, pero sí en objetivos generales de cuando se quiere hacer una migración y ayuda un poco a guiar cómo escoger cada una de las estrategias. Cuando ya se tiene este inventario, ¿no? de todos los componentes que queremos migrar, sabemos cuál es la estrategia de migración de cada una de esas aplicaciones y de cada uno de sus componentes, pues ahora lo que queda es planificar cómo se va a migrar. Normalmente se hace un wave plan, porque si quieren migrar muchísimas aplicaciones no van a poder arrancarlas todas a la vez, así que se planifican, se parten en cachos, básicamente. Lo que hacemos es agruparlas. ¿Cómo se agrupan? Pues depende de cada empresa. Hay empresas que deciden agruparlas por tecnología, agrupan todas las que, o migran incluso por tecnología. Dice, yo voy a primero migrar todos mis Oracle. Yo después voy a migrar todo mi SAP. Yo voy a migrar todo mi Postgres. Esa es una forma. Hay otras empresas que deciden, no, yo las voy a migrar de acuerdo al budget por cada Q, ¿no? Sí, a veces muchas empresas trabajan con budget por Q y dicen, mira, esta aplicación tiene budget para un equipo o para la migración en Q1, entonces las agrupo de acuerdo al budget. Otra opción es de acuerdo a sus dependencias. Hay aplicaciones que tienen una dependencia súper cercana, porque imagínense que son aplicaciones, no sé, de trading o aplicaciones financieras que muchas van muy interconectadas y no se pueden permitir una latencia mucho más alta, ¿no? No se puede permitir tener una aplicación en la nube, otra en on-prem y tener una latencia muy alta de comunicación entre ellas, entonces tienen que migrar juntas. Esa es otra forma de agruparlas. Y cuando se van agrupando así, pues se genera lo que sería el plan de migración. Esto es un poco el modelo operativo que hay de diferencia entre on-prem y cloud. La idea es, pues bueno, tienen ahí el self-manage, que es, ustedes manejan todo, ¿no? Desde facilities, infraestructura, energía, hardware, sistemas operativos, etc. Y a medida que se van yendo hacia el otro lado, pues pueden ir viendo que cada vez se manejan menos cosas, ¿no? Si se van a un self-manage, en particular de AWS, simplemente están utilizando la infraestructura, pero ustedes manejan todo lo demás. Y así, si se van a servicios manejados o a servicios serverless, pues cada vez tienen ustedes que manejar menos y solamente manejan finalmente el código fuente. Cada una de estas, pues también define un poco cómo va a ser la migración, ¿no? Cada uno de las estrategias de migración pues tiene un modelo operacional asociado. Por ejemplo, si se van a un refactor, pues pueden hacer la cloud native, pueden utilizar mucho más de DevOps para sus despliegues. Si se van a otros tipos de migraciones, como pueda ser un lift and shift, pues bueno, van a mantener un modelo operacional muy similar al que tienen, pero ya con algunas cosas reducidas, ¿no? Como que ya no tienen que manejar hardware.
Y por último, pues ya se hace la fase de migración y se ejecuta ese wave plan que habíamos hecho. ¿Cómo se puede realizar la migración? Pues bueno, tienen muchas herramientas disponibles para migrar. Hay un servicio que por lo menos que puedan utilizar para migrar, por supuesto hay otros. Y aquí es cuando comienzo a hablar un poco de las herramientas en estos minutos que me quedan. Este es un servicio que lo que le permite es hacer una migración de lift and shift. Básicamente lo que les hace este servicio, que es el Application Migration Service, es clonar todos los discos duros que ustedes tienen en su entorno o que ustedes quieran migrar. Él va a clonar los discos a nivel de bloque hacia AWS y después ustedes simplemente levantan una máquina, el servicio va a tachar esos discos a la máquina y efectivamente tienen una máquina clonada. ¿Vale? Entonces, este es un servicio muy práctico para ese tipo de cosas. Hay otras opciones en el mercado. Este tiene bastante capacidad. Ahora, para migrar base de datos, que es una de las cosas probablemente más interesantes en cuanto a migraciones, porque tienden a tener RTOs y RPOs muy bajos. Pues en el caso de AWS hay dos. Uno es el esquema Conversion Tool, que permite refactorizar base de datos de un motor a otro, y el Database Migration Service, que lo que permite es como tal la migración de los propios datos, ¿no? Que puede ser del mismo motor o incluso con el esquema Conversion Tool soporta migraciones heterogéneas. Entonces, ¿tienen que utilizar estas dos herramientas? No. Ustedes cuando van a migrar a Cloud, una cosa que tienen que tomar en cuenta es cada proveedor va a tener sus herramientas, ¿no? Como AWS tiene estas. Ustedes no están obligados a utilizarlas. Hay muchísimas cosas que facilitan, pero pueden seguir utilizando las herramientas de replicación que ustedes ya vienen utilizando. Si ustedes ya están utilizando herramientas nativas de replicación, por ejemplo, de Oracle, la pueden volver a usar. ¿Vale? No tienen que utilizar otro tipo de herramientas. Estas, pues, obviamente ofrecen algunas ventajas, como también tendrán desventajas, ¿no? Una desventaja es que, bueno, que tienen que aprender a usarla, probablemente tienen que pasar por un proceso de procurement, tienen que pasar por un proceso de seguridad, etc. Si ustedes ya tienen alguna herramienta de replicación nativa del propio motor, pues lo pueden seguir utilizando, ¿vale? No es obligatorio de ninguna forma utilizar este tipo de servicios si ustedes quieren hacer una migración. Bueno, este es solamente un ejemplo de los tipos de base de datos que soportan. Y esto es más o menos cómo funciona, ¿no? Si ustedes quieren hacer una migración de una base de datos heterogénea lo que quiere decir es que el motor fuente es diferente al motor de target, pues lo primero que van a hacer es utilizar alguna herramienta como el esquema Conversion Tool, que principalmente lo que les va a ayudar a hacer es la conversión del esquema, conversión de tipos, triggers, estos procedures, functions, etc. E incluso hay muchas herramientas que les pueden ayudar a refactorizar incluso el propio código de la aplicación directamente, ¿no? Si son aplicaciones esto que tienen los queries directamente, pues los pueden ayudar a refactorizar incluso los queries al nuevo motor. Y en caso de que no pueda, normalmente les va a decir, mira, yo esta no la puedo transformar porque requiere unos cambios a nivel de lógica de negocio que la herramienta no puede inferir y ustedes van a tener que hacerlo. Y el otro servicio es, una vez ya tienen el nuevo esquema, pues lo pueden utilizar, simplemente ya se migran los datos, ¿vale? De nuevo, no es obligatorio utilizar este tipo de herramientas. Ustedes pueden utilizar las herramientas nativas de Oracle, pueden utilizar herramientas nativas de SQL Server o de cualquier otro motor porque son soportados. Así que mi recomendación en ese caso sería utilicen las que ustedes sean familiarizados. Si tienen tiempo y quieren, prueben alguna de estas porque seguro que también les va a dar algunas cosas que son muy interesantes, pero de ninguna forma es obligatorio utilizarlas. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Estas son mis redes. Por favor, si tienen después cualquier tipo de pregunta, no necesariamente aquí durante el evento, sino después, pues con muchísimo gusto se las puedo responder. Estas son mis redes por si me quieren contactar fuera del evento. Y muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy.